dar inicio a la parte de la enseñanza. Yo te invito a abrir tu Biblia en el libro de Mateo, capítulo 6, versículos 7 en adelante. Mateo, capítulo 6, versículos 7 en adelante. Como les estaba comentando, hemos comenzado una serie en nuestra iglesia denominada La Oración del Padre Nuestro. Y les estaba diciendo que esta oración que Jesús nos enseñó no se supone que debería ser una oración que se utiliza como una oración mágica o, como digo, como un amuleto, que es como típicamente, culturalmente y tradicionalmente todos lo hemos utilizado. ¿Cuántos de los que estamos aquí en algún momento no hemos hecho una oración del Padre Nuestro así de paporreta en los momentos de angustia? ¿Cuántos aquí? Yo recuerdo, ¿cierto? Cuando me iba a palear mi mamá, cuando hay ese rato, para que no me paleen, o cuando el avión estaba en turbulencia, ¿no? Ese rato, Padre, pecado sea tu nombre, venga a tu reino, ¿sí me dejo entender? Pero no se supone que esa oración debería ser utilizada de esa manera. La idea de que la oración del Padre Nuestro esté plasmada en la palabra es como una guía en realidad para nosotros, porque cada una de estas declaraciones que Jesús hizo en realidad es un énfasis o habla de un aspecto muy importante dentro de la vida de las personas. Y si nosotros realmente le prestamos atención, le vamos a sacar mucho provecho a esto. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6, versículos 5 en adelante. Mire lo que dice la palabra del Señor. Cuando ores, dice, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Versículo 6 dice, pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. No seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera, y esta es la oración que el Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdónanos nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Vamos a orar, ¿le parece? Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas. Y gracias que podemos, Señor, aprender en este día de tu palabra. Te pido que nos enseñes. Y te pido, Señor del cielo, que tú nos instruyas. Queremos crecer en nuestra vida de oración. Te pido, Señor, que tú hables a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A manera de introducción, les decía de que cada uno de estos afirmaciones tienen un significado profundo y es importante que nosotros nos detengamos en ellos. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos mirando la oración del Padre Nuestro, que tiene un bosquejo, siempre la oración comienza con una alabanza. Y como vamos a ver al final de esta serie, también termina con una alabanza. Nuestra oración debe estar cargada de alabanza. Cuando nosotros miramos los primeros versículos, cuando dice, o la primera parte, dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es una oración de alabanza, porque nosotros estamos meditando en quién es Dios, en su grandeza, en su poder. Estamos contemplando sus nombres. Estamos nosotros contemplando a Dios, estamos observando su naturaleza, quién Él es para nuestras vidas. Él es nuestro Padre. Él no es nuestro chochera, no es nuestro pata, no es nuestro causa, no es el barbón, como decimos siempre, ¿cierto? No es el viejito, no. Él es tu Padre y cuando nos acercamos a Él, lo hacemos en reverencia. Entonces la primera semana nosotros hablamos de eso y por eso estábamos diciendo, si puedes poner eso allí, si usted no ha escuchado esta serie, allí están las diferentes redes sociales donde usted puede acceder a cada uno
de las enseñanzas de esta serie, El Padre Nuestro. Tanto en Spotify como en el YouTube. Usted puede acceder allí y usted puede descargar esas prédicas para que los pueda escuchar y pueda tener un poco de contexto. Entonces, la segunda parte que vimos en la segunda semana tiene que ver con esta oración que nosotros hacemos, y es: venga tu reino, hágase tu voluntad. Típicamente nosotros, cuando oramos a Dios, nosotros normalmente lo que le traemos a Dios es una lista de mercado. Señor, gracias por este día. Señor, te pido que me bendigas, te pido que me hagas, te pido que me des, te pido que me lleves, te pido que me... Y le sacamos toda la lista de nuestras necesidades. Y amados, la oración no se supone que debe ser solamente pedir, 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 pedir a Dios. Lejos de agradecer, lejos de realmente poner los intereses de Dios por delante de nosotros o delante de nosotros. Los intereses de Dios deberían ser nuestra prioridad. Hay un dicho que siempre decimos, es que si tú pones a Dios en el número 1 de tu lista, Dios va a ponerte a ti en el número 1 de su lista. Si tú pones las prioridades de Dios como tu prioridad, entonces Dios va a hacer que tus prioridades sean las prioridades de Él. ¿Me siguen la idea? Y cuando nosotros estamos orando, venga tu reino y que se haga tu voluntad, lo que nosotros estamos diciendo: Señor, lo que a ti te importa es más importante que nada. Lo que para ti es importante, para mí es importante. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, no que Dios no quiere que le pidamos, por supuesto. Y hay un momento, como vamos a ver y como vimos la tercera semana, para pedir. Pero el pedirle a Dios todo el tiempo no debería ser nuestra prioridad. Jesús mismo, cuando estaba en el huerto de Getsemaní, a punto de ser crucificado, usted estará de acuerdo conmigo, de que Jesús tenía muchas prioridades. Y una de ellas era no pasar por todo lo que iba a pasar. Pero Jesús afirmó o declaró una verdad que es súper profunda: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y yo creo que nosotros necesitamos orar más seguido eso: Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Cuando decimos venga tu reino, lo que estamos diciendo es: Señor, eso es lo que a mí me interesa. En Mateo 6:33 dice: mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Primero son las cosas de Dios, y primero deberían ser los asuntos y los negocios de Dios. Cuando vimos la tercera semana, nosotros vimos este tercer aspecto: danos hoy el pan de cada día. Dios es un Dios generoso. ¿Cuántos sabemos eso? Y Dios no se ofende cuando le pedimos. Es importante que le pidamos, por supuesto. Dios no se escandaliza cuando nosotros le pedimos. Dios sabe las necesidades que tenemos. Pero el Padre Nuestro establece prioridades, donde Dios es primero, y alabarle y agradecerle es lo primero. Enfocarnos en sus asuntos es lo segundo. Y después, sí, solo sí podemos nosotros pedirle y presentarle nuestras necesidades. ¿Estamos allí? Y una vez más, Dios es un Dios generoso que quiere suplir y proveer para cada una de nuestras necesidades. Así llegamos al cuarto aspecto o a la cuarta parte de la oración del Padre Nuestro, que tiene que ver con un aspecto muy importante y está conectado con el pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios: perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Y en esta parte de la oración, nosotros tenemos la oportunidad de ponernos a cuentas con Dios y de ponernos a cuentas con nuestro prójimo. En esta parte de la oración revisamos nuestra relación con Dios, pero también revisamos cómo está nuestra relación con el prójimo. Y de eso vamos a hablar y vamos a enfatizar en esta mañana. Perdona nuestros pecados.
¿Por qué decimos que esta verdad está directamente relacionado con el pan nuestro de cada día o con la provisión? Porque Proverbios 28:13 nos habla de un pasaje que muchas veces nosotros pasamos por alto. Pero es el corazón para poder entender por qué algunas cosas en nuestras vidas, en las diferentes áreas, pero especialmente en el área financiera, no puede prosperar o no puede avanzar. Y Proverbios dice, los que encubren sus pecados, ¿qué dice? No prosperarán. Una vez más, los que encubren sus pecados no prosperarán. Dicho de otra forma, amados, no importa cuánto ores, no importa quién te ore, no importa cuánto aceite te echen y cuánto te soplen. Y no importa las penitencias que hagas para que Dios te bendiga. Si tienes pecados en tu vida, pecados ocultos, tu vida no va a prosperar. Necesitamos ponernos a cuentas con el Señor primero. Necesitamos solucionar nuestra vida espiritual, nuestra vida moral. Necesitamos revisar nuestra relación con Dios antes de siquiera pensar de que nuestra vida económica funcione. Porque tu vida espiritual y tu relación con Dios va a afectar todas las áreas de tu vida, directa o indirectamente, en mayor o en menor grado, pero va a haber una afectación. No podemos pretender que Dios nos bendiga si nosotros primero no hemos resuelto temas con Dios. Para entender siempre verdades espirituales, me gusta siempre observar dinámicas en el mundo natural, porque nos ayudan muchísimo. ¿Cuántos aquí son padres? Levante su mano. ¿Y cuántos aquí son hijos? Creo que todos, porque ninguno ha nacido en huevo. Hasta el momento no había registro de eso. Sí, ninguno venimos del huevo, ¿cierto? Pero papás, ¿qué pensaría usted o qué pasaría si su hijo rompe una regla abierta que usted le ha dado, o desobedece, o se porta rebelde, o te dice cosas terribles y simplemente te ignora? Y cuando le vas a hablar, te cierra la puerta de su cuarto y encima ya le pegó a su hermano o a su hermana y ya se peleó y le dijo cosas horribles a su hermano. Y a la media hora sale de su cuarto y de la nada te dice: papito, cómprame mi Play. ¿Qué haría usted? Papito, cómprame mi zapatilla. Papito, págame mi viaje. ¿Qué haría usted como papá? ¿Cuántos papás están de acuerdo de que no le daríamos ni el vaso de agua? Ay, es que yo soy amoroso, le daría a mi papá. Ajá. Si usted es eso a sus padres, hermano, arrepiéntase. Pero estoy seguro que ninguno de nosotros lo haría. Ninguno con dos dedos de frente y con sentido común lo haría. No lo haríamos hasta que ese personaje venga y resuelva ese asunto con nosotros. Y primero pida perdón. Y primero se arrepienta. Primero se alinee. Y después que vaya a pedir perdón a su hermana por las cosas que hay. Y después hablamos. ¿No decimos eso? ¿No le decimos eso a nuestros hijos? ¿Sabes qué? Primero, ¿cómo se llama? Y hablamos. Pero es lógico. En nuestra relación con nuestro Padre Celestial es lo mismo. No podemos pretender vivir a espaldas de Dios, romper los mandamientos de Dios, hacer con nuestra vida lo que se nos da la gana, tratar mal a todo el mundo y ahora le decimos: Señor, dame el pan de cada, provéeme, bendíceme, ábreme, dame. No funciona de esa manera. El que encubre sus pecados no le va bien. Necesitamos nosotros llegar a ese punto donde reconocemos que necesitamos arreglar nuestras cuentas con Dios. Isaías siempre nos hace esta invitación: vengan, vamos a ponernos a cuentas. No importa lo terrible que has hecho, pero pongámonos a cuentas.
No importa qué tan lejos estás del Señor, vamos a ponernos de cuenta. Dios siempre quiere restaurar tu relación con Él. Dios quiere que nosotros volvamos al corazón del Padre. Antes de pedirle nada, vamos a ponernos a cuentas. Vamos a arreglar este asunto. Porque aquí hay algo que no está bien en tu vida. Resolvemos eso y después hablamos ya cómo te saco de ese problema financiero. Pero primero solucionemos este tema. Perdona nuestros pecados. Esta petición que encontramos aquí en el Padre Nuestro es probablemente la que más nos exige. Porque trata este asunto que afecta nuestra relación con Dios y nuestras relaciones interpersonales. La Biblia es clara cuando dice que nosotros somos pecadores. Y eso es una verdad que necesitamos afirmar en nuestras vidas, amados. Cada uno de nosotros, todos, hemos pecado, dice la palabra. Y no alcanzamos la gloria de Dios. Cuando nosotros siempre hablamos o cuando compartimos con la gente de la necesidad de arrepentirse de sus pecados, yo no sé cómo le va a usted, pero típicamente en estas conversaciones la gente siempre me dice, ¿pecado? No. ¿Yo pecado? No. Yo no he matado a nadie. ¿Cuántos hemos dicho eso? Yo no soy pecado. Nunca he matado a nadie. Yo no le he robado a nadie. Yo no le he pegado a nadie. Nunca le he hecho nada daño a la gente. ¿Cuántos hemos dicho eso? Y porque no hemos matado y no hemos robado, creemos que no somos pecadores. Y la Biblia establece claramente, hermanos, estamos alados. Porque pecado es todo aquello que nosotros hacemos, decimos y pensamos e incluso que dejamos de hacer y que sabemos que es bueno. Todo eso es pecado. Pecado es todo aquello que rompe un principio, un mandamiento de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, la rebeldía es pecado. Pecado no solamente es robar, no solamente es matar, estafar a alguien. Pecado también es mentir, pecado también es manipular, pecado también es tener envidia, celos, aunque no se manifieste. Ahora Dios no mide el pecado como usted y yo lo medimos, porque nosotros le ponemos al pecado tamaño y le ponemos al pecado color. La diferencia entre un mentiroso y un asesino es que uno no va a la cárcel y el asesino sí. La única diferencia son las consecuencias de ese pecado. Pero para Dios es tan pecador y merece condenación el mentiroso como el ladrón o el asesino. Una de las ilustraciones que siempre me gusta compartir, y te lo comparto porque seguramente usted como yo tenemos amigos que creen que son buena gente y creen que no son pecadores y que no necesitan un salvador. Pero me encanta siempre utilizar la ilustración de los 3 pecados diarios. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Se dice que 10,000 pensamientos aproximadamente pasan por la cabeza de una persona. Yo sé que en el caso de las mujeres pasan muchísimo más. Porque ellas son más veloz. Nosotros somos moscas, pastor. Sí, de verdad. Pero para efectos de nuestra ilustración, estemos de acuerdo de que 10,000, ahora 10,000 es un montón. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? 10,000 pensamientos, imagínese. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos de esos pensamientos son pecado? ¿Cuántos de esos pensamientos, 10,000 pensamientos al día, cuántos de esos cree usted que son pecado? ¿Ah? La mitad. Mira, ve, pensemos en una persona que sea un hermano de la iglesia cuadrangular. Esta persona, mejor dicho, le faltan que les hagan sus alas nomás. Y solamente tiene 3 pecados al día. Uno en el desayuno, le sirvieron mal y su jugo medio rancio le dieron, ya pensó en las formas, no le voy a pagar. Y no lo dijiste nada, no hiciste nada, te lo pensaste. En tu mente le has dicho hasta de qué se va a morir al mozo. Un pecado, un pensamiento malo en el desayuno, un pensamiento malo en el almuerzo y uno en la cena, como para cerrar la dieta, Mario, ¿cierto? Un pensamiento chiquitito. 3 al día.
Estamos hablando de alguien que es casi, está flotando en el aire. ¿Sí? Mejor dicho, le falta que salga sus alas, de verdad. 3 pensamientos al día. En un año, ¿cuántos pecados habrá cometido esta persona? Calculadora, por favor, saquen su calculadora. 1099 o 1900, creo, ¿no? 1095. Bien, Alonso, con las matemáticas. 1095 pecados. Pero como hoy en día estamos en promoción, vamos a dejarlo en 1000 pecados al año. 1000 pecados al año. Se dice, la palabra dice que una persona vive aproximadamente 70 años y los más fuertes viven 80. Dejémoslo 70. Esta persona durante toda su vida habrá pecado 70,000 veces. Seguimos generosos, pero supongamos, réstale 7, réstale 10, estamos de oferta hoy día. Pero igual siguen siendo 60,000 pecados que una persona que peca solamente 3 veces al día con un mal pensamiento habrá acumulado durante toda su vida. ¿Qué crees tú que le pasaría a una persona que se presenta delante de un juez justo con 60,000 delitos en su contra? Con 60,000 acusaciones de crímenes en su contra. ¿Qué crees que le pasaría? Amados, todo eso para ilustrar que así de jalados estamos delante de Dios. No se crea que es tan buena gente y no se crea que es tan santo. Por eso es que la palabra de Dios dice que todos hemos pecado y no damos en el blanco. Por eso es que necesitamos un Salvador. Cuando le decimos a las personas, necesita salvación, la dicen, no, yo no. Yo no le mando, no le hago daño a nadie. Pero la realidad es que sí necesitamos un Salvador. Todos, hermanos, estamos en el mismo punto. No nos creamos mejores que nadie. Y tengamos cuidado con tener una actitud de superioridad moral o espiritual solamente porque estamos dentro de estas paredes en la iglesia. La única diferencia es que usted y yo somos pecadores que hemos sido perdonados. ¿Por qué oramos por el muro de oración? Porque hay gente que no conoce a Dios, que necesita también perdón de Dios. Son tan pecadores como usted, pero usted es un pecador que ha sido perdonado. Por eso es que le alabamos, por eso es que le agradecemos, por eso es que le servimos, por eso es que nosotros vivimos una vida para agradarle a Él. Muchas personas me dicen y creen que eso es un insulto para mí como pastor cuando me dicen, en esa iglesia puros pecadores. Y yo digo, sí, es verdad. Es verdad. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque el día que nosotros dejemos de asumir que somos pecadores que necesitamos un redentor, no vamos a sentir la necesidad de orar y perdona mis pecados. Todos los días necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Por eso es que Jesucristo incluyó en la oración del Padre Nuestro la oportunidad de ponernos a cuentas con Él. Porque todos los días, en mayor o en menor grado, pecamos delante del Señor. Y necesitamos nosotros ponernos a cuentas con Él. Entonces somos pecadores que necesitamos nosotros un redentor. Todos hemos pecado, dice, y no podemos alcanzar la gloria de Dios. Todos de una u otra manera, de manera directa o indirecta, hemos fallado, no hemos dado en blanco. Porque hemos dañado a nuestras familias, hemos dañado y dañamos a gente en nuestro trabajo, en nuestras relaciones interpersonales, quebrantamos de alguna manera la ley de Dios constantemente, traspasamos la línea que nos separa de lo bueno y de lo malo. Algunas veces somos sorprendidos y muchas veces es vergonzoso,
Pero la gran mayoría de veces esos pecados son ocultos, nadie sabe, lo cual no quiere decir que no esté mal y que no haya sucedido. Isaías 53:6 más dice: todos nos hemos extraviado, todos. De una u otra manera, como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Y eso también es una forma de pecar. Porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión y nos alejamos de Dios. No estoy diciendo que nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de Dios. Porque dejamos de orar, dejamos de buscar de Él, dejamos de depender de Él para poner nuestra confianza en nuestras propias fuerzas. Hemos fallado. Gracias a Dios que hay esperanza en Jesucristo, porque en Él tenemos salvación. Y gracias a Dios que a través de Él nuestra relación puede ser restaurada. Es importante arrepentirnos, mis amados, volver a Dios, confesar nuestros pecados. Primera de Juan 1, 8, 10 dice allí, y yo quiero leer esto rápidamente. Dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Conoce gente así? De pronto usted ha sido, es una persona así. ¿Sabe? Hay dos personas a quienes nosotros no podemos engañar. Puedes engañar a todo el mundo, podemos engañar a todos, pero hay dos personas a quienes no podemos engañar. ¿Está listo? Número uno, no podemos engañar a Dios, porque Dios sabe, Él es omnisciente, lo conoce todo. Y número dos, no te puedes engañar a ti mismo, porque al final del día tú sabes. La conciencia. Ahora ya sabes por qué no puedes dormir. Porque hasta que no soluciones ese tema, la paz de Dios te será quitada. No quiero ahondar mucho en este tema, pero el día de ayer Dios trajo, porque no lo tengo en mis notas, Dios trajo a memoria la historia de David. Y solamente lo voy a contar rápidamente, ¿no? David falló a Dios. David se metió con la mujer de uno de sus generales, que era su amigo. Y no contento con eso, le embarazó. Y no contento de eso, mandó a matar al marido para tapar las huellas. Nadie sabía hasta que Dios lo confrontó a través del profeta Natán. David pensó de que podía ocultar su pecado. Y Dios se encargó de sacarlo a flote. Y por eso él escribió después en el Salmo 32 de cómo él sentía. Dice que sus huesos se envejecieron. La mano de Dios pesaba mientras que él encubría su pecado. Hasta que tú no confieses tu pecado, eso no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Y si eres hijo de Dios y si has conocido y conoces a Dios, el Espíritu Santo no te va a dejar. No importa dónde vayas. La mano de Dios va a pesar sobre ti. Hasta que no resuelvas ese tema en tu vida. Y entonces 1 Juan capítulo 8 dice: nos engañamos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Y esta es la esperanza que nosotros tenemos. 1 Juan capítulo 9, siguiente dice: pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amados, es importante reconocer que somos pecadores delante de Dios y que necesitamos pedir perdón a nuestros pecados. Pero la segunda parte de esta oración del Padre Nuestro es importante. Dice: perdona mis pecados o nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. Así que hay dos aspectos aquí. Uno, resuelvo mi relación con Dios al pedir perdón. Pero lo segundo es la necesidad de solucionar mi tema con otras personas, a quienes he ofendido y a quienes me han ofendido. El perdón va en ambas direcciones. No solamente es que yo pido perdón a Dios y el Señor me perdona, sino que pido perdón a la gente. Y también perdono a aquellos que me han ofendido. ¿Cuántos aquí hemos sido ofendidos en algún momento? En esta semana. ¿Sabe? Si usted trabaja, convive, interactúa con personas, es una gran oportunidad para que la gente le ofenda. Y todos los días, en mayor o menor grado, la gente nos ofende, la gente nos decepciona. A veces las personas que más nos ofenden son las personas que están más cerca a nosotros. ¿Se ha dado cuenta de eso?
A veces las personas a quienes tenemos que perdonar no son a esas personas que no tienen relación con, son las personas con quienes convivimos en casa, en nuestro trabajo, en la iglesia, con más razón todavía, porque somos todos pecadores. Pero aquí el consejo es perdona. No puedes vivir resentido toda tu vida. Hermano, ya fue. La gente no se acuerda, ya ha sido perdonado. Y tú todavía te sigues acordando de lo que te han hecho hace 2 años, hace 1 año, hace 5, hace 10. ¿Quieres ser perdonado? Perdona. Y esto no es una opción, es una necesidad. ¿Quieres ser perdonado por Dios? Necesitas perdonar a otros. Es importante extender perdón sobre aquellos que han pecado contra ti, consciente o inconscientemente. Tienes que perdonar a aquellos que te han ofendido de palabras o de obras. Tienes que perdonar y tienes que decidir hacerlo. Yo sé que esto no es algo fácil. Pero así como el amar es una decisión, perdonar también lo es. No puedes vivir por la vida con una herida abierta. Eso va a traer daño toda tu vida. Esto no es algo que hacemos de manera natural. Por eso necesitamos la ayuda de Dios. Porque sin la ayuda de Dios, por medio de su Espíritu, perdonar se hace un trabajo imposible. Efesios 4:32 dice: por el contrario, mis amados, sean amables unos con otros, sean de buen corazón, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado por medio de Cristo. ¿Cuántos queremos ser perdonados? ¿Quieres ser perdonado? Hermano, empiece a perdonar a todas las personas que pero no sabe lo que me ha hecho y tú lo que le has hecho a Dios. ¿Cuántas veces le has fallado a Dios? Y la palabra nos enseña que nosotros debemos perdonar 70 veces 7. El día de ayer yo pedí que me hagan los números y me dijeron que eran 490. 70 veces 7 no es 70 por 7, sino 7 elevado a 70. ¿Qué significa eso? Perdona todas las veces que sea necesario. Porque todos los días, amados, la única forma de que no te ofendan es encerrarte en una montaña como un ermitaño, sin contacto con nadie. Pero mientras usted viva en sociedad y viva en comunidad, usted va a tener la oportunidad de ser ofendido. ¿Por qué? Porque vivimos con gente imperfecta. ¿Cuántos tenemos una familia imperfecta? Yo tengo una familia, son unos personajes. ¿Sí? Nuestra familia es la primera que nos ofende. En la iglesia, por supuesto que te van a ofender. Póngale la firma. De hecho, en el entrenamiento que nosotros hacemos es, en el ítem número 4, cómo ofender a la gente que viene. No, mentira, no tenemos eso. Pero somos gente imperfecta. Algo se nos va a olvidar, algo se nos va a escapar. No siempre vamos a estar con la mejor cara. No siempre vamos a tener. La gente tiene problemas. La gente tiene preocupaciones. Y a veces va a descargar contigo esas preocupaciones. Sorry. Pero tú no puedes controlar lo que la gente haga o diga. Pero ¿sabes qué sí puedes controlar? Cómo reacciones frente a esa ofensa. Eso sí está bajo tu control. Y el Señor nos manda a perdonar. Y por último, dice: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Y el Señor nos cuenta una historia que quiero leerlo y quiero terminar con esto. Mateo 18:21. Porque aquí narra esta historia donde Jesús nos da el argumento para perdonar.
Y en Mateo, capítulo 18, 21, dice la historia rápidamente, y lo vamos a pasar rápido, por favor. Dice, luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? Tan religiosos, ¿no? Tan cabalístico a los discípulos. Y Jesús le dice, no 7 veces. Respondió Jesús, 70 veces 7. Perdona las veces que sea necesario. Por tanto, el reino del cielo se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que le vendieran junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía para pagar esa deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó, por favor, ten paciencia. Preste atención a esta petición que hace. Ten paciencia y te lo pagaré todo. Dice el amo que sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó. No solamente le tuvo paciencia, lo libró de la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero que también era siervo, que le debía unos pocos miles. Mire la comparación, él debía millones y a este le debían miles solamente de monedas de plata. Lo tomó del cuello, le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré. Le hizo la misma petición. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que había perdonado y le dijo, siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Y el siguiente versículo dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. El principio aquí, mis amados, es cada uno de nosotros hemos recibido de gracia el perdón de Dios. No nos merecemos haber sido perdonados. Y posiblemente tú estarás pensando, pero esa persona que me ofendió no merece mi perdón. Ninguno se lo merece. Nadie. Ni tú tampoco merecías haber sido perdonado, pero el Señor te perdonó. Y nosotros estamos llamados a extender esa misma gracia con las personas que nos han ofendido. La razón por la cual nosotros debemos estar decididos a perdonar es porque, amados, la falta de perdón trae raíces de amargura. Y la única persona que va a salir dañada con la falta de perdón eres tú. Siempre decimos aquí en la iglesia de que la falta de perdón o no perdonar a alguien es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. Nunca va a ocurrir eso. Quiero prestar atención a una palabra muy en particular en el versículo 34. ¿Alguna vez usted se ha preguntado quiénes son los verdugos? Ponlo en la Reina Valera, por favor, porque en la Reina Valera habla allí de los verdugos. Dice que este rey entregó a esa persona que no perdonó, lo entregó a los verdugos hasta que pague todo lo que debía. ¿Se ha preguntado usted alguna vez quiénes son los verdugos? ¿Quiénes son los verdugos? ¿Se ha detenido a pensar en eso? Diferentes estudiosos de la Biblia y teólogos tienen diferentes acercamientos a ese pasaje. Uno de ellos que me gusta, y estoy de acuerdo con eso, es que esos verdugos son demonios que vienen a atormentar a las personas que viven resentidas y que no extienden perdón. Cuando usted no perdona, abre puertas a actividad demoníaca en su vida, que le complican no solamente sus emociones, pero también le pueden afectar en su mente. No podemos darnos el lujo de no perdonar. Necesitamos extender perdón a quienes nos hayan ofendido. Y necesitamos nosotros decidir ser libres de eso. Señor, perdona mis pecados, así como yo he perdonado a los que han pecado
contra mí. No podemos vivir resentidos, ofendidos toda nuestra vida. Y yo quiero terminar con esta oración. Y si esta es una oración que tú quieres hacer, te invito a que lo hagas después de mí, allí en voz baja. Pero te invito a que lo hagas y te voy a dar la oportunidad a las personas que quieren hacerlo, de poder extender esta oración. Diga conmigo esto: Padre Celestial, perdóname, ten misericordia de mí. Reconozco que soy un pecador y necesito de tu gracia. Necesito de tu perdón. Hoy también perdono a todos aquellos que me han herido o me han hecho mal. Y en este momento te quiero animar a que pienses en aquellas personas que te han ofendido. Y di su nombre. No lo tienes que decir en voz alta, pero dile: Señor, yo perdono a... Si tiene nombre, di su nombre. Yo perdono a mi papá, perdono a mi mamá, perdono a mis hermanos. Extiende perdón por cualquier cosa que sientes que te hayan ofendido o hayan hecho en tu contra. Perdono a mi compañero de trabajo, a mi jefe, a mi amigo. Si en el pasado algún líder espiritual te ha ofendido, perdónalo, perdónala. Si algún maestro en la universidad, si alguna persona con la cual has estado relacionado sentimentalmente, perdona. Dile: yo decido perdonar. Repite conmigo: di, su deuda no se compara con la deuda que me has perdonado. Señor, soy tu hijo y tú me das la vida, me das la fuerza, las capacidades y la gracia para perdonar a todos los que me hieren, a todos los que hablan mal de mí y cometen toda clase de mal contra mí o contra aquellos que amo. Aunque repetidas veces lo tenga que hacer, les perdono. No quiero ser egocéntrico, buscando el perdón tuyo sin querer dar perdón a otros. Señor, ayúdame a perdonar. Perdona mis pecados, así como yo perdono a los que pecan contra mí. En el nombre de Jesús. Amén. Una última cosa, amados. Perdonar no es olvidar. Escúcheme bien. Perdonar no es olvidar. El único que perdona de esa manera es Dios, y nosotros no somos Dios. El único que hace alejar el pecado tan lejos como está el oriente del occidente, agarra nuestros pecados y los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Ese es Dios. Pero tú y yo somos mortales, tenemos limitaciones y posiblemente todavía nos acordemos de esas ofensas o de eso que nos han hecho. No significa que no hayas perdonado, porque perdonar no es olvidar. Perdonar implican dos cosas, muchas cosas, pero dos de manera muy puntual. Número uno, perdonar implica no tomar ventaja y no tomar venganza por aquella ofensa que me han hecho. Yo renuncio a eso. Eso es perdonar. Porque yo no soy juez, Dios es juez. Dios se va a encargar de juzgar a las personas, pero también Dios se va a encargar de juzgarte a ti por no hacer lo que Dios te ha llamado, que es perdonar. Eso es perdón, no tomar ventaja ni tomar venganza por mis manos por la ofensa que me han hecho. Pero perdonar también es hacerlo hasta que deje de doler. Yo me acuerdo lo que me han hecho, pero ya no me duele. Por eso es que yo tengo que perdonar 70 veces 7.
perdono hasta que no duela. Perdono hasta que eso ya no sea un tema en mi vida cada vez que lo recuerdo. Decide perdonar en tu vida y decide recibir el perdón de Dios también, pero decide ponerte a cuentas con Él. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a terminar. Padre, gracias, Señor, por este día. Yo bendigo la vida de cada persona en este lugar. Pido, Señor, que nos des un corazón perdonador. Primero, que tú nos des convicción de la necesidad de venir todos los días delante de ti y arreglar nuestras cuentas contigo. Reconocemos, Señor, que necesitamos un Salvador. Pero también, Señor, aprovechamos la oportunidad para poder extender perdón a otros. Ayúdanos. No siempre será fácil, pero es lo mejor que podemos hacer. Pido, Señor del cielo, que tú nos bendigas, nos lleves con bien a casa, nos des una semana de victoria y que tú continúes haciendo la obra que has comenzado en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Amén.